Hola, muy buenas tardes a todos los conectados. Muchas gracias por sumarse a la conferencia Antisepsia de la piel para la reducción de infecciones, punto clave. Mi nombre es Alejandra Tonelli, soy parte del equipo de soluciones médicas de 3M y hoy estaremos compartiendo la próxima hora con Claudia Coria. Claudia es nuestra gerente de asuntos científicos y educacionales para CONOSUR. Ella es enfermera matrona egresada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es egresada magíster en Ciencias Médicas en Infecciones Intrahospitalarias y Epidemiología Hospitalaria de la Universidad de Valparaíso en Chile. Está certificada en Control de Infecciones por el Departamento de Salud de Nueva York, Estados Unidos. Es diplomada en Gestión y Liderazgo en Empresas de Salud de la Pontificia Universidad Católica de Chile y diplomada en Marketing Estratégico de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Además, Claudia tiene experiencia clínica en gestión e implementación de protocolos de control de infecciones y bioseguridad de servicios clínicos de alta complejidad, como enfermera de prevención de infecciones en Clínica UC Christus San Carlos de Apoquindo. Antes de darle la palabra a Claudia, les comento que al final va a quedar un espacio para preguntas, por lo que les sugiero si pueden ir escribiéndolas en el chat durante la presentación. Ahora sí, Claudia, todo tuyo. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con todos ustedes en esta versión del Congreso ADESI 2020 virtual. Em, quiero, quiero hacer una reflexión en relación al tema que vamos a hablar. Este es un tema bastante importante. Se refiere a la antisepsia de la piel para la reducción de infecciones, puntos claves que pretendo hoy día revisar asociado a ciertos conceptos que son bastante relevantes para lo que se refiere a la eficacia propiamente tal de la antisepsia. Bien, entonces, dicho eso, quiero iniciar entonces reflexionando acerca de que hemos recorrido un largo camino en el desarrollo de la práctica en salud. Como nuevos medicamentos, claramente, procedimientos ingeniosos en el ámbito quirúrgico y dispositivos también médicos de alta tecnología, ¿no? Nadie puede descartar que los beneficios de la ciencia, los avances más significativos en salud humana, van de la mano con la tecnología. En ese camino, visionarios del siglo XX demostraron que educar a la población sobre, perdón, visionarios, me adelanté un poco en el tiempo porque son visionarios del siglo XIX, muy conocidos en el contexto de infecciones. Estos visionarios del siglo XIX demostraron que educar a la población sobre las causas de la enfermedad podría entonces cambiar estos hábitos en innumerables generaciones. Y gracias a estos esfuerzos de estos pioneros que son los que vemos aquí en pantalla, básicamente Luis Pasteur y Joseph Lister, medidas simples como el lavado de manos, la limpieza de heridas quirúrgicas con soluciones antisépticas también llevaron a dramáticas mejorías en lo que era la recuperación de los pacientes. Lister es considerado el padre de la antisepsia y fue uno de los que teorizó que la propagación de microorganismos a través de heridas quirúrgicas era entonces responsable de la muerte en el periodo postoperatorio de los pacientes. Lister fue quien comenzó entonces a tratar las heridas con ácido carbólico en un esfuerzo por prevenir la descomposición de los tejidos y con ello todo lo que eran las complicaciones infecciosas resultantes. Entonces, el impacto que tuvo esa intervención fue como resultado la incidencia directa o la disminución en la incidencia de la sepsis que tenían estos pacientes y que cayó drásticamente. Hoy en día se utiliza una variedad de soluciones antisépticas para la piel, y que son mayoritariamente las que nosotros conocemos. Sin embargo, a pesar de más de un siglo de la expansión de los principios de Lister, los pacientes eh, continúan contrayendo infecciones, potencialmente las cuales son mortales en aspectos de los entornos sanitarios. Ya los pacientes sabemos que fallecen de infecciones asociadas a atención en salud. Y consideramos que
estos resultados que son fatales para los pacientes ya se dan justamente en un entorno en el cual debiésemos considerar que los pacientes deberían sentirse mucho más seguros. Ahora, aunque entendemos más sobre la transmisión de estas enfermedades en cualquier otro momento, que cualquier otro momento de la historia que se ha dado, ¿no? Las infecciones asociadas a atención en salud siguen representando entonces esa amenaza de muerte tanto en los países desarrollados como también en los países en vías de desarrollo. De acuerdo a eso, entonces, el Centro de Enfermedades de Atlanta, Estados Unidos, menciona en el último reporte del año 2016 que al menos uno de cada 25 pacientes tiene una infección asociada a atención en salud durante su hospitalización. Se estima que 1,7 millones de infecciones asociadas a atención en salud se producen en el año en Estados Unidos, hablando de un país de un alto desarrollo y en que las prácticas de atención son bastante avanzadas. Y cerca del 99, se producen cerca de 99.000 muertes asociadas a una infección asociada a salud. ¿Cómo se definen entonces este tipo de infecciones? Básicamente como la infección que ocurre en un paciente en un hospital u otro centro de atención médica en que la infección no estaba presente o incubando en el momento de ingreso. Esa es la definición principal. Y incluye las infecciones adquiridas en el hospital, pero que aparecen después del alta. Entonces, este es básicamente como nosotros clasificamos o cómo segmentamos entonces este tipo de infecciones que se dan en los pacientes, en el contexto, por supuesto, hospitalario. Son una amenaza importante, pero a menudo son muy prevenibles para la seguridad del paciente. Y esa prevención se ha logrado determinar en una alta proporción hoy en día. Por lo tanto, el paradigma cambió de ser escasamente prevenible o evitable, hoy en día en una gran proporción sí lo son. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se estima que en un momento dado 1,5 millones de pacientes en todo el mundo sufren una infección asociada a atención en salud. Y los factores que contribuyen, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, serían dados entonces por el envejecimiento en la población mundial, que cada vez se hace mucho más vulnerable a la infección, y que los patógenos que están causando las infecciones son cada vez más resistentes también a los antibióticos. ¿Cuáles son las infecciones más comunes que nosotros conocemos o las que vemos en los hospitales? Bueno, son las infecciones del tracto urinario asociados a catéter permanente, la infección del sitio quirúrgico, las infecciones del torrente sanguíneo asociado al catéter central, la neumonía asociada al ventilador mecánico, los estafilococos aureus resistentes a la meticilina y Clostridium difficile. Básicamente, todo lo que tiene que ver con infecciones por multiresistente, ¿no? Ahora, ¿dónde se ve un impacto o dónde está indicado básicamente el uso de antisépticos para prevención de infecciones? Es más que nada en las localizaciones de sitio quirúrgico y en las asociadas entonces a procedimientos invasivos o accesos vasculares. Las infecciones de atención en salud se consideran un indicador de calidad de atención del paciente, también se consideran hoy en día un evento adverso, un evento que se produce producto de la atención que el paciente no traía consigo y un problema en la seguridad del paciente. Se desconoce la verdadera carga de las infecciones asociadas a atención en salud en los países de ingresos bajos y medios. Mayoritariamente lo que nosotros estamos viendo o los datos que revisamos siempre son los datos publicados por CDC, cuando hablamos de entonces de las tasas o las tasas de incidencia de infecciones. Pero en este estudio, un estudio que se publicó, se revisó, este es un metaanálisis que logró determinar cómo más o menos estaría la incidencia de infecciones en los países bajos medios y los países comparados con los países de ingresos más altos. Entonces vemos que en los países de ingresos bajos medios, por cada 100 pacientes hospitalizados se producen de 10 a 15 infecciones. Y en contraste con los países ya en ingresos altos, por cada 100 pacientes hospitalizados, hablamos de 5 a 7 pacientes que adquieren una infección, atención en salud. Lo que quiere decir que claramente doblamos en cantidad, nuestros países en Latinoamérica doblan en cantidad entonces a los países que están ya mejor dicho, del primer mundo, ¿no? Entonces, es importante este dato porque mayoritariamente es muy difícil encontrar datos en el ámbito
de indicadores de infecciones en Latinoamérica, dado de que hay escasez de datos microbiológicos, los registros de los pacientes son inexactos, la falta de registros médicos y electrónicos y sistemas de vigilancia también pueden ser inadecuados para poder obtener el rastreo. Entonces, este estudio es bastante valioso porque ya nos está dando una luz de cómo estaríamos nosotros como Latinoamérica. Las infecciones, entonces, se producen por varias, entonces, variables que se asocian para que se conjugue finalmente este evento, ¿ya? Mayoritariamente están suscritas a lo que se refiere a las prácticas de la atención y teniendo en cuenta la morbilidad, la mortalidad, el aumento de la duración, la estadía y el costo que esto refiere, se tienen que hacer entonces todos los eventos o todos los esfuerzos, más que nada, en lo que se refiere a la prevención para que los hospitales sean cada vez mucho más seguros en sus prácticas de atención. Entonces, ya entrando en línea directa en lo que son los antisépticos y la prevención de infecciones, podemos decir que son una parte esencial de la práctica de control de infecciones y claramente ayudan en ella, ya en prevenirlas. Se utilizan ampliamente en los hospitales y en los entornos de atención médica para una variedad de propósitos que están asociados al cuidado de salud y aquí vemos que son utilizados para el baño preparatorio, para la preparación del sitio quirúrgico, la higiene quirúrgica de las manos, el baño diario en los pacientes, en las unidades de cuidados intensivos y también para lo que es la prevención de infecciones del torrente sanguíneo asociados a catéter intravascular. Por lo tanto, todo el conocimiento que nosotros podemos tener como profesionales de salud en lo que se respecta a la antisepsia de la piel va a proporcionar entonces las bases científicas para su utilización de manera racional. La reducción efectiva de la carga bacteriana en la piel es una medida crítica para la prevención de infecciones. Debería siempre realizarse antes de un procedimiento invasivo que incluya la perforación de la piel y debe realizarse con los antisépticos que han sido recomendados y que reúnen sin duda también la mejor evidencia. En relación a la carga bacteriana, ahora vamos a hablar para poder ver entonces cómo esta pone en riesgo a los pacientes antes de una cirugía o antes de un procedimiento invasivo. Entonces, sabemos que el cuerpo humano contiene una carga importante de microorganismos, ¿ya? Hablamos de 100, primero que nada, vamos a hablar de que el organismo en sí contiene 37 trillones de células, perdón, de 100 trillones de células microbianas y solo 37 trillones de células humanas. Por lo tanto, la cantidad de microorganismos en nuestra piel supera en 3 veces ya la cantidad de células humanas. Entonces, este punto es muy importante porque finalmente es el que marca el riesgo cuando nosotros perdemos la continuidad de nuestra piel. ¿Ya? Nuestros microorganismos se redistribuyen en la piel, en las mucosas, en los genitales en distinta proporción. Y si pudiésemos darle una cantidad o un peso, un valor a esta cantidad de microorganismos que se encuentran en la piel, podríamos decir que estamos hablando de que al menos 1.2 kilogramos de nuestro peso corporal son solamente microorganismos. Por lo tanto, este es un punto muy importante porque es el pilar fundamental que justifica entonces el valor que la preparación de la piel tiene. Entonces decíamos que la piel posee una flora natural, que es la llamada biocarga que nosotros tenemos en un estado normal y que sin duda es simbiótica y convive en nuestro organismo de manera no perjudicial. Tenemos una flora que es transitoria, que se encuentra más bien en la superficie de la piel y que también nosotros adquirimos en contacto directo con el medio ambiente y también el personal de salud mayoritariamente adquiere solamente en el contacto en el entorno hospitalario. Y tenemos una flora que es más bien residente, que es más profunda y que se encuentra en los estratos más profundos como las glándulas sudoríparas y que está presente y que es muy difícil de remover y es la que normalmente mantiene un recrecimiento permanente. La flora transitoria es muy fácil de remover, normalmente con un arrastre con agua y jabón nosotros eliminamos en su totalidad esa cantidad o volumen de microorganismos.
El recuento microbiano de la piel va a variar dependiendo siempre de la zona del cuerpo. Tenemos áreas que son secas y tenemos áreas que son húmedas. En las áreas secas va a ser siempre un recuento mucho menor y en las áreas húmedas el recuento va a ser mucho mayor. La cantidad y serotipo de microorganismos va a variar según la localización del cuerpo. Ya vimos que hay áreas que son mucho más húmedas y que van a tener una cantidad y un género diferente a las áreas secas del cuerpo. Y esto es fundamental considerarlo porque los microorganismos sin duda tienen preferencia para poder localizarse en las áreas del cuerpo. Y esto va a ir evolucionando en la medida también que nosotros vamos aumentando en años y podemos ver que comparativamente la piel de un adulto es muy distinta a la cantidad de microorganismos que podría tener la piel de un niño o una persona mayor. También influye el lugar o el entorno donde la persona vive. Si es un entorno con alta humedad, también el recuento de microorganismos va a ser mucho mayor. O si también tenemos distintos tipos de tonalidad o color de piel o razas de piel, eso también influye finalmente en cuáles son los microorganismos que están presentes en la piel. La piel es la primera línea de defensa contra la infección, eso jamás debemos olvidarlo. Y sabemos que a pesar de que hagamos todo lo que nosotros queramos para poder disminuir la mayor cantidad de microorganismos, jamás vamos a poder esterilizarla, ¿ya? Es una superficie viva. Entonces, cuando nosotros aplicamos un antiséptico, lo que buscamos básicamente es descontaminar o bajar esa cantidad presente de microorganismos sobre la piel, pero jamás vamos a poder esterilizarla. Entonces, todo lo que nosotros hacemos básicamente es tratar de reducir ese recuento microbiano de tal manera de reducir el riesgo de infección. Ese es el gran propósito entonces que tiene la preparación de la piel. Sabemos que las bacterias se encuentran en una gran proporción en los primeros 5 estratos de la piel. Hablamos del 85% de las bacterias se concentran ahí, ¿ya? Y el otro 25% se concentra más bien en los estratos más profundos o en las capas más profundas de la piel, vale decir, hablamos donde se encuentran ya los folículos pilosos y donde hay una replicación permanente de los microorganismos. Entonces, los antisépticos van a funcionar muy bien en las primeras 5 capas, pero cuando ya comenzamos a trabajar en los estratos más profundos, el desafío se hace mucho mayor y necesitamos considerar aspectos relevantes para que obviamente esa eficacia se cumpla adecuadamente. Entonces, la antisepsia de la piel tiene como objetivo remover la suciedad y microorganismos de la flora transitoria de la piel, reducir el recuento de la flora residente a niveles que son más bien subpatogénicos e inhibir la capacidad de recolonización de la piel. Los antisépticos cumplen criterios específicos, son fabricados de manera diferente, entendiendo cuál es el objetivo en el cual nosotros los vamos a utilizar. Podemos contar con antisépticos de uso doméstico, comercial o cosmético, o podemos tener también productos que ya son más bien profesionales, o sea, que están destinados para un entorno mucho más desafiante o un entorno sanitario. Entonces, esto es muy importante considerarlo porque no son fabricados de la misma manera. En el caso del uso profesional en la salud, está destinado a reducir los organismos de la piel en un entorno sanitario, un entorno bastante particular con una flora que es muy distinta a la comunitaria. Es más riguroso en términos de eficacia, ya vale decir, se exigen ciertos estándares de reducción logarítmica en el recuento de los patógenos sobre la piel y normalmente las concentraciones son bastante exactas de los compuestos activos. Y el espectro además es bastante más amplio en términos de organismos, ¿ya? O sea, hablamos que pueden influir sobre bacterias gram positivas, gram negativas, como también podrían ser hongos. Entonces, esto es muy importante porque tenemos que marcar la diferencia que cuando nosotros utilizamos antisépticos en el ámbito hospitalario, no podemos utilizar algún producto que no haya sido registrado de esa manera, porque no podemos garantizar entonces la eficacia frente a un entorno que es muy distinto al comunitario.
Entonces, el ámbito sanitario, el riesgo siempre va a ser mayor si el producto no es eficaz. Entonces, hay que considerar y en el momento de adquirir estos productos, tenemos que tener todas esas certificaciones y todos esos registros para estar muy seguros de lo que nosotros estamos utilizando en el cuidado de nuestros pacientes. Entonces, en base a eso, podemos ver que hay estándares que han sido publicados en relación a la eficacia. Hay reglamentaciones internacionales en relación al uso de los antisépticos para la preparación de la piel. Y aquí tenemos instancias regulatorias muy potentes como la FDA, ¿no? Que es esta instancia americana que es la que autoriza el uso de medicamentos o el uso de productos, vacunas ahora que estamos en el contexto de COVID, para el uso seguro en seres humanos. Y otra de las organizaciones que también regula todo lo que tiene que ver con la formulación y cuáles deberían ser los estándares a cumplir por un antiséptico es el Comité Europeo de Normalización. Esto es muy importante, ¿ya? Porque da el fundamento de por qué nosotros no podemos fabricar los antisépticos, ¿ya? Hay una serie de regulaciones que aseguran finalmente que el producto cumple su objetivo, que es la prevención de infecciones. Y sabemos que ese objetivo es fundamental. Por lo tanto, tenemos que conocer esos estándares y tenemos que exigir también a nuestros fabricantes que cumplan con estos estándares y que puedan corroborar y comprobar esa eficacia. Entonces, cuando se fabrican los antisépticos o los fabricantes que trabajan de manera seria en los estándares de fabricación, trabajan sobre ciertos métodos de ensayo y criterios de aceptación que están dados entonces por estas organizaciones, que están enfocados a lo que es la seguridad del producto, a lo que es la eficacia in vitro y a lo que es la eficacia in vivo. Cuando nosotros hablamos de seguridad, hablamos de la tolerancia local del producto sobre la piel, sobre la fotoalergenicidad, sobre la toxicidad también, en el contexto de que no sea cancerígeno en un paciente. Y cuando hablamos de eficacia in vitro es cuando nosotros medimos entonces la disminución bacteriana o la disminución de microorganismos ya en laboratorio, por supuesto, y cuando lo hacemos en vivo es cuando lo hacemos sobre la piel de un paciente o hacemos un estudio más bien de tipo preclínico para poder definir finalmente que se cumplen todos estos estándares. Entonces, este es un concepto sumamente importante cuando hablamos de antisepsia y es lo que es la forma de expresión de la eficacia. Y aquí tenemos lo que es la reducción logarítmica. Cada vez que hablemos de un antiséptico, tenemos que entender que los estándares internacionales regulatorios establecen o fijan puntos de corte ya mínimos para establecer la eficacia de estos productos. Entonces, ¿qué entendemos por reducción logarítmica? Básicamente es un término matemático que se utiliza para medir este número relativo de microorganismos vivos que son eliminados o reducidos de un sitio anatómico por un producto antimicrobiano. Entonces, si quisiéramos expresarlo de una manera mucho más simple, hablamos de que representa la cantidad de ceros que podría tener un, un número 1, ¿ya? Para poder hablar de la disminución finalmente de la cantidad o del recuento. Entonces, se basa siempre en unidades de 10 y, por ejemplo, cuando hablamos de 2 logaritmos se representa como 10 elevado a 2 o 10 por 10 es 100. Entonces, si nosotros vemos a pantalla derecha de ustedes, van a ver que la cantidad de logaritmos ya está bien definida. Decimos que un logaritmo, hablamos en cantidad, hablamos de un número de 10 bacterias, de 2 logaritmos de 100 bacterias, de 3 logaritmos de 1000 bacterias y así sucesivamente. Y cuando hablamos de la reducción logarítmica, también hablamos de lo que es el porcentaje de reducción de bacterias, o sea, lo podemos convertir de esa manera. Entonces, cuando nosotros decimos que un antiséptico disminuye 3 logaritmos de microorganismos, decimos que remueve el 99,99% de los microorganismos que están presentes en esa área. Entonces, esta es la forma y el concepto bastante técnico sobre el cual nosotros tenemos que hablar y conocer en el sentido del manejo de los antisépticos. Entonces, en relación a eficacia, ¿qué es lo que dice la FDA? Establece que en vivo, vale decir, sobre la piel de las personas o de los pacientes, un antiséptico debería disminuir
al menos 2 logaritmos de microorganismos en las áreas secas del cuerpo y 3 logaritmos en las áreas húmedas del cuerpo. Y que la actividad fungicida, porque también es bastante importante el punto en poder disminuir la cantidad de hongos que pudiese haber también sobre la piel, es de 2 logaritmos en sitios secos y en sitios húmedos. Y cuando hablamos de los estándares in vitro, vemos que la actividad bactericida debe ser mucho mayor que la en vivo. Hablamos que debe disminuir 5 logaritmos después de 60 minutos de aplicación y 4 logaritmos después de 60 minutos en el caso de los hongos. Entonces, estos son los estándares que deben finalmente basarse los fabricantes de este tipo de productos, porque estamos hablando que los antisépticos son productos, si bien cierto, se utilizan en gran cantidad dentro de los hospitales, estamos hablando de productos que tienen una connotación farmacéutica. Al igual que un antibiótico, el objetivo, por supuesto, es distinto. El antibiótico trata una infección, pero el antiséptico previene una infección. Y para eso se deben seguir estándares que aseguren que se cumpla entonces ese objetivo. Ahora, veamos qué pasa y cuál es el impacto que tiene todo esto en infecciones del sitio quirúrgico. Las infecciones del sitio quirúrgico son una enorme carga para los sistemas de salud, para los médicos y los pacientes. Se dan entre un 2 a un 5% de los pacientes que se someten a una cirugía, tienen un impacto en lo que se refiere al riesgo de mortalidad 2 a 11 veces más elevados, se aumentan los días de hospitalización de 7 a 11 días, el costo en sí promedio de una infección, claramente dependiendo de su complejidad, pero más o menos 20.000 a 30.000 dólares por caso. Afecta sin duda también la calidad de vida de los pacientes, aumenta el cuidado de los cuidados de enfermería y también tiene algunos aspectos en relación a todo lo que está asociado también al ámbito médico-legal, que hoy en día se consideran también importantes como un aspecto a prevenir por todo lo que podría ser significado de las demandas que se pueden producir hacia los profesionales de la salud y también hacia las organizaciones, considerando que en gran proporción son prevenibles. Entonces, cuando hablamos de infección del sitio quirúrgico, el principal factor de riesgo para que se dé una infección es la misma piel del paciente. ¿Ya? Los microorganismos vimos que se encuentran en la piel y en las cavidades mucosas, y la piel contiene una cantidad importante de microorganismos por centímetro cuadrado. Hablamos que podría contener 1.000.000 de bacterias por centímetro cuadrado. Por lo tanto, solo 10 microorganismos por centímetro cuadrado podrían causar una infección del sitio quirúrgico. Entonces, vemos la importancia y la relevancia de poder remover al máximo la cantidad de microorganismos para poder evitar entonces este evento adverso que puede darse en un paciente quirúrgico. Entonces, todo lo que podamos hacer para reducir esa cantidad de microorganismos, tenemos que hacerlo para poder reducir el riesgo de infección. Recuerden que la contaminación es precursora siempre de la infección. Por lo tanto, desde el minuto en que perdimos nosotros nuestra integridad de la piel, ya comienza el riesgo en 3 a 1. Esta es la fórmula establecida por el CDC en lo que se refiere al riesgo de infección del sitio quirúrgico. Hay 3 variables muy importantes, pero dentro de esas hay solo una que se puede intervenir para poder entonces disminuir potentemente entonces la probabilidad de una infección. Y aquí es lo que se refiere a la dosis bacteriana. Y la dosis bacteriana o la contaminación va a estar dada por la preparación del paciente, por la preparación del staff clínico y también por el ambiente hospitalario. Esto es sumamente importante considerar porque son las variables que se conjugan para que se pueda producir una infección. Entonces vemos que la preparación de la piel es una de las prácticas basadas fuertemente en evidencia considerada categoría 1A para disminuir entonces la posibilidad de tener una infección en el ámbito quirúrgico. En relación a lo que es la preparación de la piel, de acuerdo a la Asociación Americana de Enfermeras de Quirófano, existe un enfoque holístico que debemos en el fondo adherir y es el que apunta justamente a reducir ese riesgo. Y aquí hablamos de que en este caso los pacientes deben bañarse antes de la cirugía con o sin jabón antiséptico, remover adecuadamente el vello, si interfiere con el procedimiento. Los antisépticos tienen que estar siempre en su envase original, idealmente de un solo uso, ser individuales. El antiséptico debe ser siempre efectivo y seguro y se debe seleccionar en base a la historia del paciente. Y el antiséptico en la piel debe ser aplicado según
las recomendaciones de uso del fabricante, porque el fabricante es quien certifica justamente esa eficacia de acuerdo a la metodología en la cual testeó el laboratorio ese producto. Ahora, cuando vemos las directrices globales para la antisepsia de la piel en infección del sitio quirúrgico, vemos que existe entonces justamente un consenso bastante grande en realizar la preparación de la piel con agentes antisépticos hoy en día en base a soluciones alcohólicas, ya porque se ha demostrado justamente que los productos antisépticos que tienen esa base alcohólica tienen un mejor desempeño y un mejor performance sobre la carga microbiana medida de manera logarítmica, ¿ya? Entonces, todas estas guías de práctica clínicas basadas en la evidencia dadas por el CDC, la Organización Mundial de la Salud, la ORN, la Sociedad de Epidemiología Americana y el Foro Nacional de Calidad, tienen como consenso entonces el tratar de preferir siempre las soluciones en base alcohólica, clorexidina y alcohol para poder entonces disminuir y tener impacto en la infección del sitio quirúrgico. Lo mismo menciona el consenso latinoamericano, profesionales de prevención de infecciones, donde se menciona la necesidad de preferir el uso de antisépticos en base alcohólica para preparar la piel, usar los antisépticos en envases de un solo uso y la técnica de aplicación debería estar de acuerdo siempre con las buenas prácticas. Ahora, veamos en relación a lo que es la infección del torrente sanguíneo. La infección del torrente sanguíneo también tiene un impacto no menor en los hospitales en los pacientes en los cuales se realizan este tipo de procedimientos, ¿ya? La mayoría, entonces, las infecciones, de las infecciones del torrente sanguíneo son causadas por la contaminación extraluminar. Y esta contaminación extraluminal se da cuando la microbiota de la piel del paciente migra a través del sitio de inserción a lo largo de la superficie externa del catéter y llega al torrente sanguíneo. Cuando vemos esta prevalencia, de acuerdo a los datos internacionales, vemos que en los países en vías de desarrollo, la incidencia de infecciones, o más bien la prevalencia de infecciones del torrente sanguíneo es de 12,2 por 1000 días catéter, a diferencia de los países más bien desarrollados en que es 3,5 por 1000 días catéter. Claramente vemos una diferencia bastante grande y que se condice con lo que revisamos en un inicio en los datos también globales de infección asociadas a atención en salud. Entonces, guarda una relación bastante directa. El 25% de los pacientes puede morir por una infección del torrente sanguíneo, o sea, 1 de cada 4 pacientes adquiere una infección asociada a catéter. El costo que tiene es de $45,000 y pueden extender también los días de estadía en un paciente en un número no menor, que podría ser de 12 a 24 días. Entonces, el impacto es bastante grande, por lo tanto, no tenemos mucho más que decir que la prevención es fundamental también en este tipo de localización. La contaminación extraluminal se da mayoritariamente en un 60% de este tipo de infecciones, por lo tanto, la preparación de la piel es fundamental, ¿ya? Por lo general, la migración de los microorganismos a lo largo de la superficie externa suele suceder poco después de la inserción, vale decir, antes de los 7 días. Entonces, por eso que hablamos que al inicio, antes de los 7 días, la migración o la infección puede ser por migración patogénica a lo largo de la superficie externa y cuando ya tenemos una infección después de los 10 días, hablamos que la contaminación es más bien por el tubo o más que nada por la contaminación intraluminal por el ingreso de fluidos contaminados, ¿ya? Entonces, esto es muy importante para las personas que trabajan en control de infecciones porque también es una definición bastante clara en lo que es la vigilancia epidemiológica. Ahora, en relación a los estándares y guías de práctica clínica, también basada en evidencia, lo mismo que en infección del sitio quirúrgico, organizaciones también muy importantes y muy reconocidas en este ámbito, como también está el INS, que es la Sociedad de Enfermeras de Infusión, el CDC, la Sociedad de Epidemiología Americana, y el NICE, que es el Instituto de Excelencia de Inglaterra, podemos ver también que el consenso es bastante fuerte en que para prevenir entonces la contaminación extraluminal
la luminal, se requiere una adecuada antisepsia de la piel y se deben preferir siempre también las soluciones en base a clorhexidina y alcohol, porque se ha visto que justamente es la que tiene el mejor desempeño sobre la flora microbiana de la piel presente en los pacientes. Por lo tanto, esta es una recomendación fuerte que debe también ser incorporada en la atención de nuestros pacientes. Ahora, si vamos a lo que es la redefinición propiamente tal de un antiséptico, sabemos que es un antiséptico cutáneo, es una solución química que se aplica sobre la piel para eliminar de manera persistente entonces los microorganismos transitorios y puede reducir estos microorganismos a niveles más bien subpatogénicos para poder disminuir el riesgo de infección. ¿Cuáles son las características ideales que tiene que tener un antiséptico? Es reducir la cantidad en la piel intacta de manera importante, contener una preparación que no sea irritante para la piel, ser de amplio espectro, ser de acción rápida y tener una actividad persistente. Lo otro importante es que ojalá pudiese eliminar las bacterias atacando los múltiples procesos celulares de las células procarionte y no ser tóxica en concentraciones relativamente altas. Ser barato idealmente y por lo general no generar resistencia. ¿Cómo actúan los antisépticos o cómo se clasifica la acción más bien de los antisépticos? Como una clasificación inmediata, residual o acumulativa. Y esto es importante porque nosotros podemos con estas definiciones también ir teniendo claro cómo se clasifican los productos que nosotros tenemos dentro de nuestras organizaciones. Cuando es de acción inmediata, hablamos que la reducción de la flora bacteriana es al minuto de ser aplicado el producto. Residual es cuando hablamos de más bien de el efecto que tiene el producto al ser aplicado solo una vez, vale decir, qué tanto logra mantener una carga en niveles más bajos solamente con una aplicación. Y en el caso de la definición de acumulativo es cuántas veces en el fondo o qué tan en la medida en que yo lo utilizo de manera repetitivamente, se produce ese recrecimiento o esa inhibición del recrecimiento de los microorganismos. Y aquí es particularmente importante cuando usamos los antisépticos en la higiene quirúrgica de las manos. Los antisépticos básicos y reconocidos por todos nosotros y que son los que más utilizamos, tenemos el alcohol, tenemos el yodo, el gluconato clorhexidina y tenemos los productos combinados en base alcohólica, que puede ser clorhexidina con alcohol o podría ser también un yodóforo con alcohol. El alcohol es el antiséptico más antiguo que conocemos, tiene una rápida acción, tiene un amplio espectro sobre muchas bacterias, actúa básicamente desnaturalizando las proteínas de la pared celular y no tiene persistencia. Esto es importante porque eso hace que tengamos que utilizarlo muchas veces, sobre todo en lo que se refiere a la higiene de manos. Las concentraciones que están determinadas para el uso dentro del área hospitalaria es de un 60 a un 95%. Ese es el corte que debiese entonces considerarse cuando incorporamos este tipo de productos a los hospitales. Lo tenemos en versión isopropílica y en versión etílica. La isopropílica mayoritariamente es para preparación de la piel y la etílica para las desinfectantes de mano. No es esporicida y se inactiva en presencia de materia orgánica. El yodo es bastante antiguo, tiene un amplio espectro de acción, pero tiene un gran problema que es irritante para la piel. Por lo tanto, se han desarrollado los yodóforos, quienes son los que justamente buscan minimizar estos efectos secundarios. Y aquí es donde tenemos a la povidona yodada, que todos conocemos, que tiene también bastante tiempo ya en el mercado, presente en el uso hospitalario, y que básicamente es yodo con un polímero hidrosoluble de povidona. ¿Ya? Entonces, la povidona yodada en concentración al 10% solamente tiene un 1% de yodo libre. El resto es más bien este polímero que es el que va a ir liberando lentamente esa cantidad de yodo para que no sea perjudicial y dañina para la piel del paciente. Tiene la misma actividad antimicrobiana y mecanismo de acción que el yodo, pero es menos irritante, se libera lentamente cuando está sobre la piel. Requiere un tiempo para actuar bastante más largo que el resto de los antisépticos y hablamos que debería tardar al menos 5 minutos en comenzar recién a actuar. Este es un punto muy importante porque los antisépticos cuando nosotros los aplicamos no deben ser retirados, deben esperar que actúen y la acción está determinada por el tiempo que establece entonces el fabricante. El gluconato de clorhexidina es bastante más contemporánea, tiene también una excelente cobertura antimicrobiana y
y su acción está dada por la ruptura de la membrana celular. Se une a la proteína del estrato córneo y por eso tiene esa persistencia tan maravillosa y ese efecto residual. Y su uso repetido genera lo que es la acumulación, que es muy bienvenido cuando lo utilizamos entonces productos de higiene de manos quirúrgicos. Las concentraciones varían de 0,5% a un 4% y no se ve afectado en presencia de materia orgánica. La clorexidina y el alcohol, este producto antiséptico que es combinado y que hoy día es fuertemente recomendado, proporciona una excelente actividad antimicrobiana inmediata de amplio espectro y de larga duración. La clorexidina se va a unir entonces al estrato córneo, lo que resulta en esa actividad persistente, y la sangre y otros materiales no se van a ver afectados significativamente con la cantidad entonces, o la actividad, perdón, eh, cantidad de clorexidina. En relación a las soluciones antisépticas también en base alcohólica, hay un producto que se llama iodopobacrilex también, que es alcohol isopropílico y iodopobacrilex, que es un polímero que entonces se deposita sobre la piel y que permite una liberación lenta de ese iodóforo y que tiene un efecto residual de 48 horas, pero que en nuestros países no lo encontramos. Este es un producto que mayoritariamente se utiliza en Estados Unidos. La FDA menciona que un antiséptico debe ser de acción rápida, amplio espectro y persistente. Por lo tanto, cuando nosotros vemos eso en este cuadro, que es el que aparece acá, podemos ver justamente que las soluciones en base alcohólica tienen esa capacidad, particularmente aquí vemos la clorexidina con el alcohol, de la rápida acción y la persistencia. Entonces, es considerado hoy en día como el gold standard o el antiséptico de elección para ser utilizado. Ya resumiendo, el alcohol tiene una rápida acción, amplio espectro, secado rápido, sin actividad residual y es inflamable, es importante considerar. El iodóforo tiene un amplio espectro de acción, requiere un tiempo de contacto bastante largo, que podría llegar a los 5 minutos, puede irritar la piel y absorberse en algunos casos, por eso que muchas veces está contraindicado en el uso de los niños, inactivado por bacteria orgánica y tiene un efecto residual de 3 horas. La clorexidina es no irritante para la piel, tiene un amplio espectro de acción, no se absorbe, puede ser incompatible con algunos colorantes y jabones. La molécula de clorexidina es bastante sensible, por lo tanto no es fácil tampoco trabajar con este antiséptico y debe tener ciertos cuidados también en cómo nosotros lo almacenamos o lo manipulamos. Y su tiempo de contacto es de 3 minutos y requiere siempre ser aplicado con fricción. Y la solución insoluble, la que les decía de iodopobacrilex, es esta solución que tiene un efecto residual mayor de 48 horas. Este cuadro es un cuadro bastante bueno que hace un resumen básicamente que fue publicado por la Asociación de Enfermeras de Quirófano, donde hace un resumen sobre las consideraciones importantes de los antisépticos para la preparación preoperatoria de la piel, pero finalmente aplica para cualquier uso, porque está dado en cuanto al tipo de antiséptico, a la actividad que tiene, si tiene o no tiene actividad residual, si se puede o no utilizar en ojos u oídos, si puede o no utilizarse en membranas mucosas, cuáles son sus contraindicaciones y cuáles son sus precauciones. Esto es muy importante manejarlo y conocerlo cuando nosotros utilizamos este tipo de productos, porque los antisépticos no son inocuos de los pacientes. Entonces tenemos que saber que estamos usando un fármaco y conocer muy bien todas estas consideraciones. Ahora, ¿qué hay en relación a la interacción del gluconato, clorexidina y el yodo? Este es un tema muy importante porque siempre surge la duda. ¿Puedo o no utilizar un antiséptico de una familia distinta de manera consecutiva con otro? La verdad es que sí se puede, ¿ya? Y se fundamenta en que los mecanismos de acción de los antisépticos son totalmente distintos. Si revisamos la de la clorexidina, aquí tenemos una célula procarionte, que es una célula bacteriana, ¿no? Que tiene una cápsula. Podemos ver que la clorexidina tiene una molécula con carga positiva, a diferencia entonces de la povidona, que tiene una molécula con carga neutra. Por lo tanto, no hay ninguna interacción del tipo electrostática entre alguna de estas dos moléculas, si las aplicáramos de manera consecutiva. Es poco soluble en agua y muy soluble en la mayoría de los solventes orgánicos, la clorexidina. Su objetivo celular va a ser básicamente la precipitación de las proteínas a través de la muerte celular, a diferencia de la povidona, que es muy soluble en agua y
y poco soluble en solventes orgánicos, y su objetivo está dado más bien por las proteínas y el ADN. Por lo tanto, nunca se van a oponer o contraponer una sobre la otra. Y eso también ha sido determinado, la compatibilidad, por varios estudios que han sido publicados, donde se menciona que el efecto más bien podría ser incluso sinérgico cuando se aplican los antisépticos de manera consecutiva. No estoy hablando del concepto de la mezcla, estoy hablando de aplicar un producto y después aplicar otro producto, ¿ya? No es fabricar, ni mezclar, ni incorporar dentro de una botella o recipiente para crear un antiséptico por sí solo. Este artículo es muy interesante y marca mucho de lo que yo les voy a decir en lo que sigue de las slides, porque se ha visto que la antisepsia de la piel no es solo lo que yo uso, sino cómo yo lo uso. Entonces, la mayoría de las guías se enfocan en los agentes antisépticos con poca consideración en la importancia de los métodos de la aplicación. Y los métodos de la aplicación son finalmente lo que da los resultados en lo que es la seguridad del paciente, es lo que da la eficacia. Y es por eso que tener muy incorporado este concepto, porque no es solo lo que yo uso, sino cómo lo voy a utilizar, ¿ya? Para elegir una solución antiséptica es fundamental elegir la correcta también y elegir el correcto procedimiento. Entonces, las preguntas que debería hacerme siempre son: ¿tiene el paciente algún tipo de alergia o sensibilidad? ¿Tiene el paciente menos de 2 meses de edad? ¿Se encuentra intacta la piel? ¿Dónde se ubica el sitio del procedimiento? Si es un procedimiento quirúrgico, ¿cuáles son los principios activos del antiséptico? ¿Y el procedimiento implica preparar una gran superficie? Ahora, si vamos a estar en una cirugía, es fundamental tener claro que cuál es entonces la capacidad de eficacia que tiene este producto, cuáles son las horas de persistencia, si yo voy a utilizar o no voy a utilizar un campo de incisión, si es un producto tinturado, tiene la capacidad entonces de observarse todos los tonos de la piel. Si utilizo un producto que ya está preenvasado o prellenado o en dosis única, ¿genera algún goteo, escurrimiento, estancamiento que pueda favorecer el aposamiento y una quemadura química? Y lo otro importante es la selección siempre de una dosis única, que es lo que también sabemos que es muy importante. Y esto es importante porque los antisépticos se contaminan, y la FDA ha hecho varios reportes en relación justamente a este punto, que ha podido vincular infecciones como muertes en pacientes en que han utilizado antisépticos contaminados. Y los antisépticos se contaminan en el punto de uso o cada vez que se utiliza, ¿ya? Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. Por eso que la recomendación es hoy en día evitar las dosis múltiples, evitar estas botellas que son las que nosotros utilizamos, ¿ya? Los antisépticos no son estériles, son asépticos, pero están hechos para un solo uso. Nosotros los utilizamos repetidamente, ¿ya? Pero no podemos garantizar que ese antiséptico no se haya contaminado. Y se han dado brotes bastante grandes, entonces, que han demostrado en Estados Unidos, por supuesto. Yo les puedo decir que acá en Chile, también tuvimos un brote hace un par de años atrás, y eso significó que se marcara un antes y un después también en la práctica clínica. En relación al consenso de las directrices internacionales, bueno, aquí tenemos todos quienes están también mencionando de la relevancia de estas dosis tienen que ser de uso único. Aquí tenemos la FDA, tenemos también la Sociedad de Enfermeras de Infusión, tenemos la Asociación de Enfermeras de Quirófano y la Asociación de Profesionales de Infecciones, reconocida como es la APIC. Entonces, todos ellos mencionan la necesidad de que los fabricantes creen sus productos en dosis única y que los clínicos las utilicen de esta manera para evitar alguna contaminación y riesgo para el paciente. ¿Cuáles son puntos críticos y dónde hay gran variabilidad en la práctica cuando utilizamos los antisépticos? Básicamente cuando los seleccionamos, cuando los aplicamos, cuando los manejamos o los almacenamos, cuando los eliminamos, y en el uso también de las dosis únicas, porque vemos que no es algo que sea todavía muy masivo en los centros hospitalarios en nuestros países. Puntos claves para la eficacia de un antiséptico: esto tiene que ser considerado porque es un punto incluso que debería ser auditado en los hospitales: el método de aplicación, el tiempo de aplicación, la cobertura del área y el tiempo de secado. Factores que afectan la eficacia: básicamente el método de aplicación. Ya sabemos que los antisépticos mayoritariamente se aplicaban de una manera tradicional, que es concéntrica o circular. Ya no existía mucha evidencia hoy en día, pero hoy se ha visto
que el método más bien actualizado de fricción repetida de manera contraria tiene un mejor desempeño en la ruptura entonces de las bacterias que están presentes en la piel de los pacientes. Por eso es que es importante seguir las indicaciones del fabricante. Mayoritariamente el método tradicional se utiliza para las soluciones acuosas y el método de fricción se utiliza para las soluciones en base alcohólica y preferentemente para lo que es la clorexidina con alcohol, porque se ha visto que la penetración es mucho mejor para el estrato córneo. El tiempo es fundamental, ya el tiempo, vimos que las áreas del cuerpo tienen una cantidad diferente en número de microorganismos y el producto en base alcohólica o el producto en base acuosa tienen un tiempo muy distinto de aplicación. En el caso de las soluciones acuosas hablamos que puede ir de al menos 5 minutos y en el caso de las soluciones alcohólicas por lo menos son 3 minutos, o sea, un poco más mucho menor, y está dado justamente por estas pruebas de laboratorio que se han visto que ese es el tiempo mínimo que requiere en contacto con las bacterias. Factores también que afectan la eficacia es la cobertura del área. Siempre es importante evaluar el tamaño que se va a seleccionar. ¿Cuál es el área donde se va a tratar? ¿Y cuánto es en el fondo, en el caso del uso de las dosis únicas, cuánta es la cantidad o el volumen que el producto tiene que me permita cubrir la superficie requerida? Entonces la pregunta sería, ¿cuánto es el área a cubrir con esa presentación en dosis única? Entonces, demasiado producto aumenta el riesgo de la irritación de la piel, pero demasiado poco también reduce la eficacia, hay que considerarlo. El tiempo de secado es fundamental y el tiempo varía dependiendo del huésped, vale decir, del sitio corporal donde yo lo estoy aplicando, si un área seca o húmeda, si hay presencia de pelo o vello y del tipo de piel. Y depende también del ambiente, si hay una humedad ambiental alta, si hay un volumen de producto utilizado, si la dimensión del área también del área y la presencia o ausencia del vello en esa área. Y también la formulación del producto que nosotros vamos a utilizar. Importante permitir que la solución seque completamente para evitar, en el caso quirúrgico, si vamos a utilizar una solución en base alcohólica, evitar el riesgo de incendio en el entorno quirófano. Los accidentes de inflamabilidad se dan no por el producto, se dan porque desconocemos cómo tiene que utilizarse adecuadamente ese producto y no lo hacemos. Por lo tanto, esta es una consideración importante y una alerta a considerar, sobre todo en las pausas quirúrgicas cuando se utilizan entonces los antisépticos en base alcohólica. Otro punto importante al permitir secar completamente un antiséptico es para minimizar el riesgo de irritación de la piel, sobre todo en las áreas en las cuales se va a cubrir con un apósito. Por ejemplo, en la instalación de un catéter central hay que permitir que ese antiséptico seque antes de colocar el apósito para evitar esa irritación. Y también para lograr la máxima reducción bacteriana que se alcanza justamente con los tiempos que están sugeridos por los fabricantes. Entonces, para optimizar la eficacia de los antisépticos es importante optimizar el sitio de aplicación, el producto correcto, el volumen correcto, el tiempo correcto, la técnica correcta y permita siempre secar el producto. Es importante para garantizar que se está haciendo todo de manera adecuada y estamos contribuyendo a la reducción de infección, entonces evaluar el proceso de manera permanente, la preparación del paciente, o sea, auditar la práctica. Tenemos que educar y formar de manera continua al personal y desarrollar e implementar protocolos que nos permitan entonces estandarizar esa práctica para entregar los mejores cuidados a todos los pacientes. Y ya resumen para poder terminar. Es importante entonces, de acuerdo a todo lo que hemos revisado, comprender la relación entre la carga bacteriana de la piel y el riesgo de infección. En la medida en que tenemos claro eso, tenemos muy bien fundamentado por qué es importante la antisepsia y no solamente por qué, sino que cómo la estamos realizando ya tiene un fundamento. Se recomienda utilizar antisépticos cutáneos en presentaciones eficaces de un solo uso para eliminar la mayor cantidad de bacterias de la piel, un solo uso para evitar, por supuesto, el riesgo de contaminación de esos antisépticos y consecuente también riesgo para el paciente. Y recordar siempre que la antisepsia de la piel para la prevención de infecciones no es solo lo que usas, es la forma en la cual la usas. Muchas gracias.
Claudia, muchísimas gracias por la presentación. Tengo varias preguntas que hacerte, más allá de otras tantas que te dicen que excelente exposición. Y bueno, a aquellos que nos preguntaron sobre si vamos a poder dejar la exposición queda grabada en el sitio de ADESI y van a poder revisarla a partir de la semana entrante. Así que para los que consultaron eso, sí pueden usar la presentación. Te hago una pregunta, Clau, que está acá en la lista. Dice, buenas tardes, ¿hay recomendación escrita del uso de clorexidina en base alcohólica y o acuosa en neonatos menores de un mes? No dudo de su eficacia, pero no encuentro documentación que avale su uso. Sí, bueno, ese es un tema, siempre ha sido bastante controversial, el uso de clorexidina en menores de 2 meses, ¿ya? Los fabricantes no lo recomiendan básicamente porque no existen estudios clínicos sobre o en niños menores de 2 meses, ¿ya? Y nadie va a hacer estudios clínicos en niños menores de 2 meses. No creo que ni un padre quiera facilitar entonces para esos estudios a su hijo para que se hagan esas pruebas y se vea si efectivamente es seguro o no utilizarla. Por lo tanto, es muy difícil que algún fabricante te vaya a decir eso. Ahora, si tú buscas evidencia y buscas estudios clínicos, sí hay varios estudios hoy en día que están apareciendo porque se sabe que este tipo de productos se utilizan sobre todo en las unidades de cuidados intensivos de neonato, de tal manera de que sabemos que es una práctica habitual y se ha visto justamente que la utilización de clorexidina probablemente entonces en soluciones acuosas pudiese ser quizás más segura que en solución alcohólica por el tema del riesgo de quemaduras en estratos tan frágiles, ¿no? Pero todavía es bastante poco lo que hay, se encuentra, pero más que nada el llamado es que es una decisión más de tipo local. Cuando uno no tiene la evidencia sustentable, tiene que buscar la opinión de los expertos locales. ¿Cuál es el comportamiento interno dentro de la organización? Y en base a eso, asumir finalmente que van a decidir utilizarla que en ese tipo de pacientes. Entonces es algo que tiene que ser una decisión local. No va a haber ningún fabricante que hoy en día lo recomiende, por lo tanto es más bien una decisión local y podrían encontrar algunos estudios, sin duda, hay, muy poquitos, pero hay que podría de alguna manera ayudarlos a tomar la mejor decisión. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta es sobre el tiempo de contacto de iyodóforos, 1,5 minutos, y de clorexidina, 3 minutos, o viceversa. No le quedó claro el tiempo de contacto de cada uno de ellos. Sí, para clorexidina se ha visto que se requiere al menos 3 minutos de contacto con la piel para que recién veamos entonces ese efecto de disminución microbiana. Y en el caso de la povidona podría alcanzar hasta los 5 minutos. ¿Ya? Por eso que yo el llamado que les hago es cada vez que utilicen los productos que tienen en sus organizaciones, revisen las indicaciones del fabricante, revisen las etiquetas. Se menciona claramente el tiempo de contacto que requiere ese producto con la piel. Buenísimo. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Les agradezco un montón a todos los que estuvieron participando y a Claudia por tu exposición. Un gusto haber podido ser parte del Congreso de ADESIS. Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos y que tengan un buen congreso.